Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo se ponen bieces. Esto lo vamos a hacer de dos maneras, de una forma que queda expuesto, o sea, visible por el frente, y de otra forma que queda interno. Los bieces son súper útiles al momento de dar acabados a prendas cuando no queremos manejar vistas, ni bastillas, ni ese tipo de prendas. La ventaja es que si se utiliza un bies en tela delgadita, el acabado queda muy delgadito y muy discreto. En este caso, yo no lo voy a hacer discreto, voy a hacer, tengo esta blusa y en lo que es la zona del escote y las sisas le voy a hacer el bies visible y en la zona de la bastilla se lo voy a poner invisible, que queda únicamente por dentro. Entonces yo ya tengo mis bieses cortados y cerrados en círculo. En este caso, este es de la sisa, está en tela, este es tela de punto, tela de playera, entonces estira, el bies se corta en sentido en el que la tela estira y queda, haz de cuenta, el lado cortito, este sería el hilo de la tela. En este caso le di un grosor de 3 centímetros y de largo le di la medida de mi sisa, medí mi sisa, la corté, quitándole el 5% como encogimiento, porque si no el bies queda muy holgado. En el caso de que sea una tela rígida, no una tela de punto, es necesario cortar el bies al sesgo. Entonces son bastante gastalones de tela porque los tenemos que sacar a 45 grados. Entonces yo que tengo esto, voy a comenzar cosiendo por el revés. Por el revés para en la siguiente vuelta mandar el bies hacia adelante y que quede visible. Yo aquí tengo costura, para evitar que se me haga gordo, voy a mandar la del bies hacia un lado y la de la prenda, la de la playera, hacia el otro. Y voy a acomodar con alfileres. Aquí sí les recomiendo que acomoden con alfileres porque como tenemos el bies con encogimiento, vamos a tener que ir cosiendo y estirando esta tela. Entonces igualmente aquí mando el hombro hacia atrás, mando la costura del hombro hacia atrás, le acomodo un alfiler, estiro mi tela y le voy, más bien, estiro mi bies y lo voy fijando con alfileres. Ya que distribuí bien toda la sisa, todo el bies a través de la sisa, voy a pasarle una costura. En este caso, mi costura debe medir lo que yo quiero que tenga el bies de visible. Entonces, en este caso, yo le voy a dar 7 milímetros por el frente para que se vean un poquito más de 7 milímetros, unos 8 o 9. Y si ustedes quisieran que fuera más grueso, es necesario cortar el bies más grueso, ya sea de 4 o 5 centímetros, dependiendo de lo que quieren que quede visible. Remato y le voy a coser toda la vuelta estirando la tela. Ya que tengo mi primer bies cosido, les recuerdo, por el revés de la tela, lo tengo por dentro de mi blusa, voy a hacer lo mismo con el de sisa, con la otra sisa y con el escote. Lo que pueden hacer si les cuesta trabajo acomodar los alfileres, como yo lo estoy haciendo, es dividir las secciones, tanto en la prenda como en el bies, dividirlo entre mientras más partes mejor, para en base a esa división fijar las dos piezas. Entonces, por ejemplo, yo aquí doblo sobre mi costura y me voy al centro delantero para marcar la mitad. De aquí abro, junto mi centro espalda con centro delantero y marco igualmente la mitad hacia ambos lados. Aquí ya tengo mi escote dividido en 4 pedazos, pero puedo inclusive dividirlo en 8. Voy alfiler con alfiler y marco el centro.
Ya tengo mi escote delantero con sus 8 marcas de alfiler y hago exactamente lo mismo con mi bies. Lo doblo a la mitad, le marco el extremo, el otro extremo no es necesario marcarlo porque tengo la costura con alfiler y marco las divisiones. Y sencillamente aquí voy a hacer coincidir costura con costura y a partir de aquí voy a hacer coincidir alfiler con alfiler. Y listo, este método de acomodo es bastante más tardado, pero a la vez es también bastante más seguro. Yo ya me estoy asegurando que mis espacios entre alfiler y alfiler están distribuyendo la tela de manera pareja. Y ahora sí puedo proceder a coser. Cuando ponemos bies, siempre es conveniente coser por el lado del bies. O sea, yo coso sobre el bies y dejo la tela por abajo. Y nuevamente voy estirando. Aquí al momento de estirar no voy a estirar muchísimo, es simplemente para que el bies quede estirado y puede ser un poquito más debido a que mi tela es elástica, pero si estiran muchísimo lo único que van a conseguir es que se enrosque la tela. Este tipo de tela, mientras más, todas las telas de punto, mientras más stretch, más spandex tenga, más churro se hace. Supongo que ya han experimentado bastante con eso. Entonces, si yo lo jalo demasiado, voy a forzar la tela y además la costura me quedaría ondulada. Entonces, es como una presión, al momento de jalar es como una presión media. Voy siempre antes de coser asegurándome de que mis dos telas vengan juntas. Ya que tengo todos mis bieses unidos, voy a reducir la cantidad de costura para que el bies me quede más delgadito y también que me quede parejito. Y ya que lo tengo así, recuerden, estoy por el derecho de la tela, voy a hacer un doblez del bies hacia arriba, dobla y luego voltea. Entonces bies, dobla y voltea. Aquí al momento de irlo doblando hay que ser bastante cuidadosos que quede el mismo grosor de bies en todo lo largo, porque este ya es el lado visible. Entonces si por aquí queda chueco, pues se va a ver chueco. Ya que tengo todo el bies doblado, voy a pasar la costura orilladita, lo más orillada posible, siempre cuidando que no se me vaya a asomar la costura que tengo abajo. Y hay que tomar en cuenta que como la costura queda visible, número 1, me debe quedar súper derechita. Y número 2, el hilo debe ser el adecuado y darle bien el tono a la tela, porque si no va a resaltar notoriamente.
Ya teniendo mi bies terminado, por este lado se ve el bies y la costura, y por el lado interno se ve igualmente el bies con su costura. Por ejemplo, aquí me fui sobre el bies, aquí me caí, no pasa nada, es interno. Y voy a hacer lo mismo en escote y en la otra sisa, y ahorita nos vemos. Ya, como ya pueden ver, ya tengo mis bieses en sisa y escote terminados. Aquí pueden ver cómo, queda el bies por el exterior. Por el interior igualmente se ve el bies y se ve la costura por dentro. La costura interna no pisa el bies. Y les recuerdo brevemente los pasos. Primero es cortar el bies en tela. En este caso, que se usa tela de punto, el bies se corta en el sentido que estira la tela, y le dimos la medida ya sea de sisa, de escote o la parte en que se vaya a poner, menos el 5%, con un 5% de encogimiento. Cuando el bies se corta en una tela rígida, en un tejido plano, es necesario cortarlas al sesgo, lo cual es un consumo mucho mayor de tela, y no es necesario hacerle ninguna clase de encogimiento. La ventaja de este bies es que no se necesita una vista, no se necesita otro tipo de acabado, y en realidad es lo que menos material consume. Es más tardadito de hacer que poner una vista, pero se obtiene un buen resultado. Y bueno, cosimos primero por dentro de la tela, por el revés de la tela, acomodamos el bies, y en la segunda costura el bies voltea, envuelve todas las telas, y se pasa una nueva costura, que es la que va a quedar visible. Y ahora vamos a continuar con el bies inferior. Digo, yo lo puse, lo voy a hacer en la parte de abajo en lugar de bastilla, pero cumple con exactamente la misma funcionalidad que la técnica anterior. Voy a acomodar igual el bies, pero ahora por el derecho de la tela, para que al momento de voltear me quede interno y no se aprecie, quede oculto. Entonces igualmente fijo el bies, y ya saben, si es ya sea una pieza muy grande o una forma más compleja, como el caso sobre todo de las sisas y escotes, pueden hacer la acción de dividirlos en cuartos, en octavos o según consideren necesario, para hacer coincidir ambas piezas. Ya tengo mi bies fijo con alfileres, e igualmente voy a coser todo el contorno. Le voy a dar una costura de 7 milímetros nuevamente. Una vez tengo mi bies cosido en toda la superficie, voy a pasarle una sobrecostura, cargando toda la costura hacia el bies. Tomo mi costura, la empujo, en este caso hacia arriba, hacia el bies, y le paso la costura a unos 2 milímetros de la unión de las telas. Ya tengo aquí toda mi sobrecostura. Ahora lo que voy a hacer es, gracias a esa sobrecostura, fácilmente toda mi tela, todas mis costuras se van a cargar hacia adentro, hacia el revés de la tela, y es envolver con la tela que me sobra, envolver las costuras y voltear. Envuelvo, volteo. Este bies es mucho más fácil de manipular que el anterior, pero también queda más grueso. La costura que voy a hacer a continuación es la que queda visible por el derecho, lo que se vería como la bastilla. Entonces hay que tener cuidado de que quede lo más derechita, lo más parejita posible.
Ya con eso termino mi bies inferior. Visualmente es como una bastilla, pero por dentro trae la doble costura, que es la sobrecostura que pasamos primero al bies, y esta última costura que es la que acabo de pasar para cerrarlo. Les recuerdo brevemente las implicaciones de los bieses. Ambos son una tira. En este caso hicimos una tira de 3 centímetros de altura y el largo está determinado por el tamaño, o sea, el tamaño en donde se va a poner, y le quitamos el 5% de encogimiento. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de la tela, como cortamos en el sentido que la tela de punto estira, pues sencillamente esa naturaleza que tiene la tela de abrir nos da la expansión. Si se fijan aquí, pues no se ve la tela forzada ni nada, ni se ve jalada ni nada. Y, y la tela de acá ya no se va a vencer, no va a ceder por el excedente como de capacidad elástica. Entonces el corte fue el 3 centímetros de altura, el largo de la pieza, menos 5% de encogimiento. Los 3 centímetros en este caso son para tener aquí un grosor de 1 centímetro, entonces es 7 milímetros para la costura inicial, 2 centímetros para el embolsado, que es 1 centímetro de ida y 1 de regreso, y 3 milímetros por si las dudas, para que no nos vaya a faltar tela a quedar escaso. En este caso, en este tipo de bies es necesario agregar costura, que serían 7 milímetros para el bies que yo diseñé. La parte superior es la misma. Corté los bieses de 3 centímetros de altura y el largo le di 5% de encogimiento. En este caso, la tela se corta al ras del patrón, no se le agregan costuras. ¿Por qué? Porque el bies envuelve toda esa zona y no quita medida, no voltea, no vamos a voltear la tela original en ningún momento. El bies es el único que da la vuelta. Y si utilizáramos un bies de tela plana, tejido plano, el procedimiento es el mismo, únicamente la tela es necesaria cortarla al sesgo y no se le da ningún tipo de encogimiento. También se puede utilizar bies del que venden ya hecho en las mercerías. Las desventajas serían, número 1, que la cantidad de colores que se pueden encontrar en este tipo de bies es bastante limitada. Están colores básicos y normalmente en un tono bastante mate. Entonces, si eso queda con la tela que lo eligieron, está perfecto, pero si no, pues no nos va a funcionar. Pero el procedimiento para ponerlo sería el mismo. Con esto me despido el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si no, cualquier cosa me dicen. Nos vemos.